Ella pensó que casarse con un hombre rico sería el final de la tormenta, pero no era más que el principio de una llovizna fina, de esas que no se sienten al principio, pero terminan por calarte el alma. Era un sábado de sol sereno cuando Amara cruzó por primera vez las rejas negras de la familia Calloway. En la mano llevaba flores, en el pecho, esperanza, y en los ojos, esa valentía callada que solo una mujer negra de piel oscura, con cicatrices antiguas, puede tener. El vestido amarillo que llevaba parecía cosido con rayos de sol, y cuando sonrió a la empleada que abrió la puerta, fue como si la casa entera respirara. Pero nadie ahí respiró con ella. ¿Eres la cocinera? La pregunta vino sin veneno, pero con filo. Doña Miriam Calloway, madre del novio, sentada en su trono de terciopelo como si el mundo entero le perteneciera, miró a Amara como se mira una mancha en la alfombra blanca. «No, señora», respondió Amara, con calma templada. «Soy la esposa de su hijo». Silencio. De esos que duelen más que el grito. De esos que se sienten como frío en los huesos. Amara no bajó la mirada. No encogió los hombros. No se hizo pequeña. Porque una mujer negra aprende, desde temprano, a ocupar más espacio que el que le ofrecen. Aprende que su piel no debe pedir permiso, que su presencia es su derecho. Liam, su esposo, la amaba. Eso ella lo sabía. La miraba como si el universo le hubiera susurrado su nombre en sueños. Y cuando le pidió matrimonio, fue sin vergüenza, sin excusas, sin miedo. Pero en esa casa de mármol y de sonrisas heladas, el amor no bastaba. La primera semana, nadie la saludó. La segunda, escondieron su foto del salón. La tercera, empezaron los comentarios, suaves por fuera, podridos por dentro. Hasta que llegó el domingo, el día del almuerzo familiar. Y Amara, con el alma remendada y el corazón valiente, cocinó. Hizo frijoles carita con costilla dulce, receta de su mamá, con todo el sabor del sur. El aroma llenó la casa. Canela, humo, historia. Fue entonces cuando Miriam, con su copa en la mano y su lengua afilada como navaja, dijo: «Tu comida huele raro, como tú». Silencio otra vez, pero ahora distinto, porque esta vez hasta Liam se quedó mudo. Los cubiertos dejaron de moverse. El aire se espesó. Amara respiró. Recordó la voz de su madre. «No respondas con gritos, hija. Responde con poder». Entonces sonrió. No con dulzura, no con sumisión, sino con dignidad. Y con esa misma calma respondió: «Qué curioso. Hoy no fui yo quien cocinó. Fue el chef francés que usted misma contrató. ¿También le huele raro?» Y ahí, hermanita, ahí fue cuando la grieta en aquella mansión empezó a abrirse. Porque Miriam no lo sabía aún, pero había subestimado a la mujer que se sentaba a su mesa. A la mañana siguiente todavía olía algo en la casa, pero ya no era comida. Era el olor agrio del orgullo herido. Miriam Calloway estaba sentada en el jardín trasero, envuelta en su chal de cachemira, mirando las flores sin verlas. No pidió disculpas. Las mujeres como ella no lo hacen. Ellas sonríen y te entierran con elegancia. Fue solo una broma, murmuró cuando Liam le exigió explicaciones. «No tienes sentido del humor, hijo. Esa chica es muy sensible». Pero Amara no era sensible. Era historia viva. Era herencia de lucha y belleza no domesticada. Ella sabía bien lo que había querido decir, porque ese raro lo había oído antes, cuando era niña, y le decían que su piel parecía carbón, cuando las peluqueras susurraban que su cabello era demasiado duro para peinar, cuando los hombres la miraban con deseo, pero nunca con orgullo. No era la primera vez que la llamaban rara, pero sería la última vez que no contestara. Esa noche no bajó a cenar. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando la ciudad desde el piso más alto de la mansión, con las luces reflejándose en su piel como estrellas cansadas. Liam la encontró allí. «Amara, ¿quieres que nos vayamos?» Pero ella no respondió enseguida, porque irse habría sido sencillo. Quedarse era resistencia. «Ella piensa que mi piel es una mancha», dijo por fin. «Pero la única cosa sucia en esta casa no soy yo». Liam bajó la cabeza, y en ese silencio supo que su amor no bastaba si no estaba dispuesto a defenderla más fuerte. Al día siguiente, Amara bajó las escaleras con el cabello afro libre, sin una gota de maquillaje.
Vestía una bata negra de seda que brillaba como su piel bajo el sol. No llevaba joyas, solo orgullo. Miriam levantó la vista desde el periódico. «Buenos días», dijo Amara, sin sonrisa, sin miedo. Y en esa frase, cortita y clara, iba todo un legado de mujeres que nunca fueron bienvenidas, pero nunca se fueron. Fue entonces cuando pasó algo que cambió todo. Amara, ordenando la biblioteca familiar, encontró un sobre, viejo, cerrado, con su nombre escrito a mano, letra firme, de mujer. Una firma al final. Eloise Calloway, la primera esposa del padre de Liam, y la única otra mujer negra que alguna vez vivió en esa casa. El sobre era grueso, de papel antiguo, color marfil con los bordes dorados, como si hubiera dormido años en algún rincón olvidado. Y el nombre, escrito con una tinta que parecía sangre seca, para Amara. Eso era todo. No decía fecha, no decía motivo, solo eso. Amara lo sostuvo entre los dedos como si pesara más que una vida entera. «¿Quién es Eloise Calloway?», preguntó a Liam esa noche, mientras él se desabotonaba la camisa. Liam frunció el ceño. «Mi padre se casó con ella antes de mi madre. Hace muchos años. Murió joven. No se habla mucho de eso. ¿Por qué lo preguntas?». Ella deslizó el sobre por la mesa. Él lo miró como si fuera una herida que nunca quiso ver. «Mi madre la odia», dijo al fin. Nunca lo dijo abiertamente, pero todos lo sabemos. Eloise era negra, hermosa, una mujer brillante. El abuelo la conoció en una exposición de arte en Nueva Orleans. ¡Escándalo total! Dicen que casi lo desheredan. Amara lo abrió esa noche, en silencio. El crujido del papel fue como una voz del más allá. «Querida Amara, si estás leyendo esto, es porque cruzaste esta casa con la misma dignidad con la que yo entré una vez». Su respiración se detuvo. La letra era firme, el tono maternal, pero cansado. «Sé lo que es sentarse en esa mesa y que te miren como si no pertenecieras. Sé lo que es hablar y que escuchen el acento, pero no el mensaje. Esta casa tiene grietas invisibles, hija, y por esas grietas se filtra el veneno más peligroso, el racismo elegante, el que no grita pero mata lentamente, el que sonríe pero apuñala con cuchillo de plata. Yo no tuve fuerza para resistirlo. Me fui marchitando, hasta que mi voz desapareció entre los susurros y el mármol frío. Pero tú aún puedes sembrar algo nuevo. No dejes que te borren. No te escondas. No te vayas sin dejar marca». Amara leyó la carta 3 veces esa noche. Lloró sin hacer ruido, como lloran las mujeres que han llorado antes y saben que mañana hay que seguir. A la mañana siguiente buscó en el desván, entre baúles viejos y polvo antiguo. Y allí estaba, un retrato. Eloise, piel como noche, mirada de reina, una sonrisa que parecía conocer todos los secretos de la casa. Había sido escondida, olvidada. «Ella también fue invisible», murmuró Amara, acariciando el marco. Pero no más. Esa noche, durante la cena, Amara colocó el retrato de Eloise sobre la repisa del comedor, sin pedir permiso, sin hacer anuncio. Miriam lo vio desde el otro extremo de la mesa. Se quedó quieta, los nudillos blancos, apretando la copa. Y entonces habló. «¿Dónde encontraste eso?» «En tu casa», respondió Amara. «Donde siempre debió estar». El silencio volvió a caer, espeso, pero esta vez no era hielo, era fuego, porque cuando una mujer negra se atreve a recuperar la memoria, lo que arde no es ella, es el mundo que intentó borrarla. Miriam no dijo más, pero esa noche, mientras todos dormían, Amara escuchó un sonido, una puerta, abriéndose, despacio, en el ala antigua de la mansión. La casa tenía alas como un cuerpo viejo, y esa puerta, la del ala este, llevaba cerrada desde siempre, según los empleados. «Nadie entra ahí. Era el estudio de la señora Eloise. Después de su muerte, lo clausuraron. Dicen que trajo mala suerte. Pero la suerte nunca fue amiga de Amara. Lo que ella tenía era otra cosa, coraje de raíz». A la mañana siguiente caminó por el pasillo alfombrado hasta esa puerta de madera tallada. La cerradura estaba oxidada, pero no rota. Empujó, y con un quejido largo, como de garganta vieja, la puerta cedió. El cuarto era pequeño, cálido, lleno de luz que entraba filtrada por una ventana circular. Había lienzos apilados, cuadernos abiertos y un aroma que aún sobrevivía al tiempo.
aceite de lino, canela, papel. En el centro, un caballete. Y sobre él, un retrato inacabado. Un rostro de mujer pero sin ojos, sin boca, solo piel oscura, hermosa, sin identidad. Amara sintió que el pecho se le apretaba. Ella no alcanzó a terminarlo, pero yo sí. Tomó una libreta vieja de la mesa, y allí, entre palabras sueltas y bocetos, encontró algo más. Un nombre, escrito una y otra vez. Celeste. Una hija. Amara corrió al despacho de Liam. Él la miró desconcertado. ¿Tú sabías que Eloise tuvo una hija? Él negó con la cabeza, lentamente. No, nadie en la familia lo ha mencionado jamás. Pero la verdad estaba ahí, pintada en óleos secos y letras apretadas. Celeste, la hija negra que la familia Calloway había ocultado, borrado, silenciado. «Quiero saber qué pasó con ella», dijo Amara, con los ojos fijos en la libreta. «Y si aún está viva, quiero encontrarla». Miriam, desde lo alto de la escalera, escuchaba. No dijo nada, pero al bajar, se acercó a la repisa del comedor y con manos temblorosas volvió a esconder el retrato de Eloise, pero esta vez Amara la vio, cara a cara, madre e hija política, silencio contra verdad. Y por primera vez, Miriam bajó la mirada, porque el pasado estaba despertando y traía nombre, Celeste, un nombre corto, pero lleno de eco, una palabra que flotaba en la casa como un perfume antiguo, de esos que no se pueden ver pero se sienten en los huesos. Amara no dormía. Tenía la libreta de Eloise en el regazo, cada página como un susurro desde otra vida. Había dibujos de flores, de paisajes, de rostros, pero uno se repetía más que los demás. Una niña de trenzas, con mirada seria y labios apretados, siempre con un fondo distinto. Un jardín, una fuente, una estación de tren. Y en cada dibujo, el mismo nombre, escrito a mano, Celeste. «La escondieron», murmuró Amara, sola en el estudio de Eloise, como si nunca hubiera existido. Fue a ver a la ama de llaves, la señora Ruth, una mujer mayor, de ojos cansados y manos ásperas. «¿Usted conoció a la señora Eloise?» Ruth tragó saliva. Miró hacia los lados como si la casa pudiera oír. «Yo era joven, pero sí, la recuerdo bien. Era una mujer hermosa, elegante, pero de esas que te miran a los ojos cuando hablan. Nunca nos trató como sirvientes». Amara se atrevió. «¿Y su hija, Celeste?» La anciana palideció. «Eso no se habla aquí. Nunca se ha hablado. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa lo que hicieron». Amara sintió cómo se le helaban los dedos. «¿Qué le hicieron?» Ruth la miró y por fin soltó. «Cuando Eloise murió, Celeste desapareció. Dijeron que la enviaron con parientes al sur, pero yo no lo creí nunca, porque la niña lloraba todas las noches, como si ya supiera que la iban a borrar». Amara se quedó de piedra. Un dolor antiguo le apretó el pecho, como si fuera suyo. «¿Dónde? ¿Dónde vivían esos parientes?» «Luisiana, cerca de Baton Rouge». Esa noche Amara fue al despacho familiar y buscó en los archivos. Nada, ni una mención, ni un registro, como si Celeste jamás hubiera respirado en esa mansión. Liam entró y la encontró desordenando carpetas. «¿Qué estás buscando, Amara?» Ella lo miró con fuego en los ojos. «A tu hermana». Él retrocedió un paso. «¿Mi qué?» «Celeste era hija de Eloise, y del mismo padre que tú. Tu media hermana. Y la enterraron en papeles como si fuera basura». Liam se quedó en silencio, pero su rostro ya no era el del esposo ciego. Era el del hombre que empieza a ver y no le gusta lo que ve. Esa misma noche, él bajó a enfrentar a su madre. «¿Quién es Celeste?» Miriam, sentada junto a la chimenea, no respondió al principio, solo bebió de su copa de vino. Despacio. «Una equivocación», dijo al fin. «Un error del pasado. Una niña que no debió nacer». Y ahí, hermanita, el alma de Liam se rompió, porque por primera vez vio a su madre como era realmente, no como lo criaron a verla. Y cuando Amara entró en la sala, vio algo que no esperaba. Liam llorando, con la cabeza en las manos, y Miriam, de pie, sin una sola lágrima. Pero entonces Amara habló, y su voz no fue grito, fue sentencia. «Un día, esta casa va a tener que abrir todas sus puertas, y todas las Celestes van a volver a entrar». Fue entonces cuando Miriam la interrumpió. «Tú no entiendes lo que haces, Amara. Si sigues escarbando, no solo destruirás esta familia, te destruirás a ti también». Y en ese momento, Amara sonrió.
Yo ya sobreviví a cosas peores que una familia blanca con secretos. Al día siguiente recibió un mensaje, un correo, sin remitente, con solo una línea. Yo soy Celeste. No me busques. Es peligroso. El mensaje parecía escrito a la carrera. Las letras torcidas. La frase seca, cortante, como si el pasado hubiera mandado una advertencia. No me busques. Es peligroso. Pero Amara ya no podía frenar, porque cuando una mujer negra descubre una grieta en la historia, no pone cinta encima. La abre, la mira y deja que la verdad entre. Pasó toda la noche buscando pistas, fotos antiguas, registros de viaje, archivos del condado. Nada. Hasta que, al fondo de una caja sin etiqueta, encontró una fotografía doblada. Una niña de unos 9 años, trenzas gruesas, vestido blanco, y al fondo, el mismo jardín que ahora miraba desde la ventana del ala este. Celeste. La guardó en su bolsillo, como si fuera una brújula, y esa misma mañana, sin avisar a nadie, tomó un tren hacia Luisiana. La ruta era larga, polvorienta, y cada estación parecía llevarla más profundo, no solo en el mapa, sino en la historia. Al llegar a Baton Rouge, buscó en los registros de adopciones cerradas. Usó el apellido Calloway. Nada. Usó Eloise. Y ahí, un archivo, marcado con rojo, confidencial. Pero antes de que pudiera abrirlo, un hombre de traje oscuro le puso la mano en el hombro. ¿Amara Calloway? Ella se giró, el corazón latiendo en los oídos. ¿Quién pregunta? Trabajo para alguien que la ha estado observando. Quiere que deje de escarbar. ¿Por su bien? ¿Y el de Celeste? Ella dio un paso atrás. ¿Dónde está Celeste? El hombre no respondió. Solo dejó una carpeta en la mesa del archivo. Si se va esta noche, esto es suyo. Si insiste en quedarse, no puedo protegerla. Se fue sin decir más. Amara, con las manos temblando, abrió la carpeta. Fotos, cartas, un acta de nacimiento y un nombre nuevo. Celeste Dubois. Vivía en Nueva Orleans y, según los registros, había cambiado de identidad hace más de 20 años. Pero lo que rompió el alma de Amara fue la última página. Un informe médico. Reciente. Paciente con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, internada voluntariamente tras intento de suicidio. La dirección era de una clínica privada, cerrada al público. Pero allí, en la esquina del papel, un número escrito a mano. Y debajo, con caligrafía temblorosa. No la dejes sola. Nueva Orleans la recibió con olor a humedad, a jazmín dormido y a secretos antiguos. Las calles vibraban con tambores lejanos, pero en el corazón de Amara, lo único que sonaba era el nombre de Celeste. Ese nombre ya no era solo un eco, era una llamada. La clínica estaba escondida entre árboles, casi como si no quisiera ser encontrada. No tenía letrero, solo una verja de hierro forjado, con un guardia que la miró como si no perteneciera, como siempre. «Vengo a ver a Celeste Dubois», dijo con firmeza. El hombre revisó una lista. «No se permiten visitas. Soy familia. Aquí todos dicen lo mismo». Amara sacó la foto que había encontrado. La niña de trenzas. El jardín. Ella me escribió. Me dijo que no la buscara. Pero yo vine igual, porque a las nuestras no se las deja solas. Hubo un silencio largo. Y luego, sin mirar a nadie, el guardia abrió la puerta. 5 minutos. Nada de preguntas que la alteren. Está delicada. El interior era limpio, blanco, pero helado, como un lugar que intenta borrar no solo la enfermedad, sino la historia. Celeste estaba sentada junto a una ventana, con la mirada en el vacío. Era hermosa, de una belleza rota, como si su luz se hubiera escondido, pero no apagado del todo. ¿Celeste? Ella parpadeó, la miró, y algo en su rostro cambió. ¿Te pareces a ella? ¿A quién? A mi madre, a Eloise. Ella también tenía esa forma de mirar, como si supiera más de lo que decía. Amara se sentó frente a ella. «Soy Amara. Estoy casada con tu hermano, Liam». Celeste sonrió, pero fue una sonrisa triste, de las que esconden más cicatrices que dientes. «No tengo hermano. Nunca lo tuve. Tienes. Y te está buscando. Y no estás solo». Celeste bajó la mirada. «No me buscaron cuando me arrancaron de ella. Tenía 8 años. Una mañana me despertaron y dijeron que mamá se había ido. Me subieron a un coche. Me llevaron a otra casa, otro apellido, otra historia. Me enseñaron a callarme.
a olvidar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Aprendí a vivir callada, a no preguntar, a no sentir, hasta que un día algo dentro de mí gritó tan fuerte que me rompí. Amara alargó la mano, la tomó entre las suyas. «No estás sola, Celeste». Nunca más. Celeste la miró, y algo se abrió, como una ventana vieja que nadie se atrevía a tocar. Ellos sabían que si yo hablaba, todo se caía. Por eso me encerraron. Por eso dijeron que estaba loca. ¿Qué sabes, Celeste? ¿Qué es lo que la familia Calloway quiere ocultar? Ella apretó los labios, miró alrededor. No aquí, no ahora. Ellos, escuchan. ¿Quiénes? Los mismos que mandaron al hombre del traje. Los que aún manejan el dinero, el apellido, la mentira. El reloj sonó. Los 5 minutos habían terminado. Pero antes de que la enfermera la alejara, Celeste murmuró. Busca el testamento. El primero, no el falso. Eloise lo escribió a mano. Está escondido. Y si lo encuentras, todo cambiará. Amara sintió que la tierra bajo sus pies se inclinaba. Un testamento perdido. Una herencia negada. Una verdad enterrada. De regreso al tren, su mente giraba. ¿Dónde podía estar ese testamento? ¿Y quién sabía de su existencia? Pero al llegar a la mansión, algo la detuvo en seco. Su maleta estaba abierta, sus papeles revueltos. Y sobre la cama, una nota sin firma. Deja de buscar. Este es tu último aviso. Amara cerró la puerta del cuarto con el corazón atronando en su pecho. La nota aún temblaba entre sus dedos. No tenía firma, ni letra reconocible, pero tenía algo más poderoso. La amenaza del miedo bien vestido. La mansión Calloway estaba en silencio. Un silencio que no era paz, sino advertencia. Como si las paredes supieran lo que ella había traído consigo desde Nueva Orleans. Esa noche no durmió. Revisó todos los libros viejos de la biblioteca, las carpetas, las cajas. Buscaba una carta, un manuscrito, una prueba de que Eloise había dejado algo más que una hija olvidada. Y entonces recordó el retrato incompleto, el estudio cerrado, el baúl del rincón que no había podido abrir. Fue hasta allí con una linterna. Las tablas crujieron bajo sus pies, y en el fondo del baúl, algo envuelto en tela oscura. Lo desató, y ahí estaba, un cuaderno de cuero desgastado, con la caligrafía firme de Eloise en la primera página. Mi última voluntad. Amara lo apretó contra el pecho. Sabía que si ese documento era real, podía cambiarlo todo. La historia, la herencia, el poder. La voluntad de Eloise no solo dejaba bienes, dejaba verdad. A mi hija Celeste le dejo mi parte de la fortuna Calloway y este legado. No permitas que te roben tu historia. Amara sintió las lágrimas quemar sus mejillas, pero antes de que pudiera moverse, escuchó pasos, rápidos, arrastrados. Se escondió detrás del baúl. Una figura entró en el estudio, capa gris, guantes negros. Buscaba algo. Registraba. Cuando no encontró nada, soltó un suspiro frustrado y se fue. Amara esperó, temblando, sola. Sabía que la habían estado observando. Y ahora sabían que ella sabía. A la mañana siguiente bajó a desayunar como si nada. Liam la miró preocupado. ¿Estás bien? Ella sonrió. Nunca mejor. Porque ahora Amara tenía lo que nadie esperaba. El testamento de una mujer negra. El documento que demostraba que Celeste tenía derecho. Que la historia había sido escrita a medias. Y que la mansión Calloway ya no le pertenecía solo a los Calloway. Esa misma tarde, mientras tomaba té en la terraza, Miriam se le acercó. «Has estado husmeando demasiado. He estado descubriendo lo que ustedes enterraron. Eso no te hará ganar». Amara la miró, con calma, con poder. «No vine a ganar. Vine a reclamar lo que es nuestro». Y al levantarse, dejó caer el cuaderno sobre la mesa. Miriam lo reconoció de inmediato. Se quedó sin color. «¿Dónde encontraste eso?» Amara respondió con voz suave, pero firme. «Donde ustedes creyeron que el olvido era suficiente». Y en ese momento, una figura apareció en el umbral del jardín. Una mujer, cabello gris, ojos de tormenta, y la piel como la noche, celeste. Celeste cruzó el jardín como si cada paso le costara siglos. Su cuerpo delgado, vestido sencillo, pero su presencia era la de una reina que ha vuelto a reclamar su corona. Amara se levantó de inmediato. Liam también. Miriam, no. Ella se quedó petrificada.
como si el fantasma de una vida que mandó a enterrar se hubiera materializado frente a sus ojos. «Hola, madre», dijo Celeste. No era grito, no era reclamo, era declaración. Miriam la miró como si no pudiera procesar lo que veía. «Tú no puedes estar aquí». Celeste no respondió de inmediato, solo se acercó a la mesa y, sin pedir permiso, se sentó. «Me sacaste de esta casa con 8 años. Me llamaste mancha cuando nadie miraba. Me encerraste en una historia que no era mía. Pero ahora la casa me ve, me recuerda». Miriam apretó los labios. «No tienes derecho». Amara abrió el cuaderno de Eloís, lentamente. Lo colocó en la mesa, justo entre madre e hija. «La única que no tiene derecho eres tú». El documento hablaba claro. Eloís había dejado su herencia a Celeste, incluyendo su parte de la propiedad, incluyendo el ala este de la mansión, incluyendo las obras de arte, los cuadros, los terrenos, y más que eso, incluía la verdad escrita de su sufrimiento, fechado, firmado, testigos. «Esto no tiene validez legal», murmuró Miriam. Liam, con la mirada baja, respondió: «Sí la tiene. Ya lo confirmé. Y si no la tiene, se la daremos, porque es lo justo». Miriam se levantó como un rayo. «Ella no es Calloway», pero Celeste no se movió. «Lo fui antes que tú. Solo que tú siempre creíste que el apellido se pegaba por la piel, no por la sangre». Fue entonces cuando pasó algo inesperado. La señora Ruth, la ama de llaves, entró lentamente con una caja en las manos, vieja, polvorienta. «Es hora de que todo salga a la luz», dijo con voz temblorosa. Dejó la caja sobre la mesa. «He guardado esto durante 30 años. Era de Eloís. Me lo pidió antes de morir. Me dijo que si alguna vez su hija volvía, esto debía ser suyo». Dentro había cartas, fotografías, videos, un diario completo y una grabación. Amara la reprodujo. La voz de Eloís llenó la sala. «Mi hija no es un error, no es una vergüenza, es mi legado. Y si estás escuchando esto, Celeste, es porque sobreviviste y porque alguien, en esta casa, tuvo el valor de amarte como yo no pude protegerte». Celeste rompió a llorar. No gritos, no desbordes, solo lágrimas viejas, lágrimas que no habían encontrado camino en años. Amara la abrazó, fuerte, como se abrazan las mujeres que ya no se deben nada, pero se lo dan todo. Miriam salió sin decir palabra, el rostro helado, la espalda recta, pero vencida. Esa noche Celeste durmió en el cuarto este, el mismo donde Eloís pintaba, donde soñaba, donde la habían arrancado, y mientras cerraba los ojos, susurró: «Estoy en casa, mamá». Pero la guerra no había terminado, porque al amanecer, la policía tocó la puerta, con una orden de arresto contra Celeste. Los sirenas no sonaron, porque en los barrios ricos la justicia llega en silencio. 2 agentes, trajeados, educados, pero con el hielo en los ojos que Amara ya conocía bien. «¿Celeste Dubois?» Ella no se movió, solo los miró, como quien ya ha sido condenada tantas veces que el miedo ya no entra. «Está bajo arresto por suplantación de identidad, fraude de documentos y apropiación indebida de patrimonio». Amara se puso frente a ella. «Esto es una trampa. Esa herencia es legítima». Uno de los oficiales bajó la mirada. «Hay una denuncia, firmada por Miriam Calloway». Celeste bajó la cabeza. «Déjenme ir. No quiero arrastrarlas a esto». «No», gritó Liam desde el pasillo. «Esto no puede estar pasando». Pero pasó. Celeste fue llevada entre mármol y cortinas caras, como una criminal, y el retrato de Eloís, que Amara había colgado de nuevo en la sala, la miraba desde lo alto, con los ojos tristes, pero encendidos. Durante los días que siguieron, la prensa no tardó. Titulares como «Mujer afroamericana intenta robar herencia Calloway», «Escándalo de suplantación sacude familia millonaria». Pero Amara no dejó que el barro la ahogara. Buscó abogados, contactó activistas, habló con cada persona que tenía voz y cámara, y en cada entrevista dijo la misma frase: «No estamos peleando por dinero, estamos peleando por historia, por memoria, por dignidad». El juicio comenzó un viernes. Celeste, vestida de azul profundo, entró al tribunal con la cabeza alta, pero sus manos temblaban. Miriam no asistió. Envió sus abogados, hombres blancos, fríos, rápidos. Negaron todo. Dijeron que Eloís había perdido facultades antes de morir, que el documento era falso,
que Celeste no era hija legítima, pero Amara subió al estrado y habló. Yo no soy abogada, ni historiadora, pero soy testigo. Vi la carta, escuché la voz, vi la herida, y más que eso, vi la dignidad de una mujer que fue silenciada, y ahora vuelve a hablar a través de su hija. El juez escuchó, y entonces Ruth, la ama de llaves, se presentó por voluntad propia, subió al estrado con su uniforme viejo y su voz quebrada. Yo la vi nacer, yo la cuidé, yo la consolé cuando le dijeron que su mamá se había ido. Yo la vi llorar durante un año entero, hasta que un día dejó de hablar. Celeste es hija de Eloís, y si este sistema tiene alma, la va a escuchar. La sala entera quedó en silencio, hasta que el juez golpeó la mesa. Revisaremos todos los documentos y testimonios. La audiencia queda suspendida por 72 horas, pero cuando Amara salió del tribunal, un periodista se le acercó. ¿Sabe que alguien dentro del banco Calloway acaba de mover millones a una cuenta en Islas Caimán? ¿Qué quiere decir? Que alguien está limpiando lo que queda. Alguien sabe que esta historia no se va a quedar callada. Las 72 horas de suspensión fueron una cuenta regresiva que pesaba como plomo. Cada minuto, una gota de duda. Cada segundo, una memoria más que podía desaparecer. Amara no dormía. Liam apenas hablaba. Y Celeste estaba en aislamiento voluntario para protegerla de la presión mediática. Pero el sistema no protege a mujeres negras. Las encierra, las silencia, las revictimiza con guantes blancos y sonrisas legales. Fue entonces cuando llegó la llamada. Un número desconocido. Voz masculina, firme, fría. Amara, si amas a Celeste, retira la demanda. Desaparezcan. Se les dará una compensación silenciosa. Nada legal, solo paz. Y olvido. Ella no respondió. Si insisten, va a salir todo. Lo de tu madre, lo de tu padre, lo que nadie sabe de ti. No solo van a destruir a Celeste, van a destruirte a ti también. Amara apretó los dientes. Ya lo intentaron antes. No funcionó. Esta vez voy a gritar más fuerte. Colgó. Fue a la habitación del fondo. Sacó la maleta de cuero de su madre. Dentro, cartas que ella misma nunca había leído. Y ahí estaba, la última pieza. Una carta de su madre a Eloís, escrita a mano, firmada con lágrimas invisibles. Gracias por ayudarme cuando nadie más quiso. Cuando me echaron por ser muy oscura, tú me ofreciste comida, trabajo, te debo la vida. Te prometo que si algo me pasa, mi hija crecerá sabiendo quién eres. Y si la vida las junta algún día, ella no va a temer la verdad. Amara cayó de rodillas. Eloís no solo fue una madre borrada, fue la protectora de otras mujeres negras, olvidadas por un sistema blanco, frío y arrogante. Se levantó con nueva fuerza. Al día siguiente, apareció en la oficina del banco Calloway. Pidió hablar con el director. Necesito todos los movimientos de las cuentas Calloway en los últimos 30 años. El hombre rió. ¿Tiene orden judicial? Ella sacó el testamento original, una copia certificada y una orden reciente. El juez del caso había abierto una investigación por fraude financiero. El banquero dejó de sonreír. Y ahí, Amara lo vio. Una transferencia. Millones de dólares. Destino. Cuenta en las Islas Caimán. Titular, Miriam Calloway. Ese dinero provenía de los fondos familiares, incluyendo los bienes que originalmente habían sido asignados a Eloís. Era malversación, fraude, robo. Pero también era prueba. Cuando volvió a la mansión, Miriam la estaba esperando. ¿Hasta dónde piensas llegar, Amara? Hasta donde haga falta. Hasta que la verdad viva aquí. En cada pared, en cada cuadro, en cada boca que alguna vez dijo, «Tú no perteneces». Miriam se levantó, temblorosa. «No entiendes. Si esto se hace público, pierdo todo. ¿Y Eloís? ¿Y Celeste? ¿Y todas las mujeres negras que ayudó, que tú enterraste en papeles?» Miriam tragó saliva. «¿Qué quieres?» Amara la miró fijo. «Quiero justicia. Y quiero que seas tú quien la diga en voz alta». Fue entonces cuando Celeste entró, vestida con un traje blanco. Digna, serena, se sentó frente a su madre y dijo, «Haz lo correcto, una sola vez en tu vida». Y por primera vez, Miriam Calloway bajó la cabeza y firmó una declaración pública, clara, reconociendo a Celeste como hija legítima,
confirmando el testamento, admitiendo haber desviado fondos. Pero, antes de terminar, Miriam pidió algo. Una última palabra, en el juicio. Y Amara, sabiendo que el momento final se acercaba, asintió. Dila, pero que sea la verdad, no un adorno elegante para tu culpa. Y así, con el viento del pasado soplando fuerte, se prepararon para el último día del juicio. Lo que nadie sabía era que una persona más iba a aparecer en la sala. Alguien que no hablaba hace décadas. Alguien que guardaba el secreto más viejo de la casa. La sala del tribunal estaba llena. Cámaras, micrófonos, susurros. Pero también estaba llena de algo más. Memoria. Esa que no necesita testigos para ser verdad. Celeste se sentó con la espalda recta. Amara a su lado, firme como un roble. Liam, entre ellas, parecía otra persona. Ya no el hijo obediente, sino el hombre que había visto a su madre caer y había elegido levantarse del lado correcto. El juez entró, miró los documentos nuevos, revisó el testamento original, escuchó a Miriam declarar, con voz baja, cansada y sin una lágrima. Sí, Celeste es hija de Eloise Calloway. Fue separada por decisión mía y de otros miembros de la familia. Nunca debimos hacerlo. Me arrepiento. El juez asintió. ¿Y el desvío de fondos? Fui yo. Todo parecía cerrarse, pero entonces alguien pidió la palabra desde el fondo de la sala. Una mujer. Andaba con bastón, sombrero antiguo y una mirada que atravesaba décadas. «Su señoría», dijo. «Fui enfermera de la señora Eloise en sus últimos días y tengo algo que entregar». El juez la autorizó. La mujer caminó, lenta pero segura, hasta el estrado. Sacó de su bolso una pequeña grabadora y presionó play. La voz de Eloise llenó la sala. «A quien escuche esto, si alguna vez mi hija Celeste regresa, díganle que no fue olvido. Fue miedo. Miedo de lo que podían hacerle. Miedo de lo que ya me hacían. Intenté dejarle esta grabación, pero no me dejaron. Ahora solo queda esperar que la verdad sobreviva». Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió silencio. Amara, con lágrimas, tomó la mano de Celeste. «Lo lograste». Mamá habló. El juez volvió a hablar. «Este tribunal reconoce la validez del testamento original. El patrimonio correspondiente será devuelto a Celeste Calloway. Además, se abrirá investigación penal sobre la malversación de fondos por parte de Miriam Calloway». Silencio. Y luego, aplausos. No de todos, pero sí de muchos. La verdad, hermana, no siempre gana aplausos, pero cuando gana justicia, eso basta. Miriam se levantó. No dijo nada. Salió del tribunal sin mirar atrás, pero antes de cruzar la puerta, alguien la detuvo. Ruth, la ama de llaves, la mujer que había guardado todos los secretos. Le advertí, una vez, en 1989, que la verdad no se entierra, se cultiva, y tarde o temprano, florece. Y Miriam no respondió, solo siguió caminando hacia su ocaso. Esa noche la casa Calloway estaba distinta. El retrato de Eloise ya no estaba en el comedor. Estaba colgado en el salón principal, iluminado, con flores a los pies. Y al lado, otro retrato nuevo, Celeste, pintada por Amara, sonriente, libre, completa. Pero no todo era paz aún, porque en una carta sin firma, recibida días después, se leía: «Has hecho temblar los cimientos, pero hay más que tú no sabes. Y no todos están dispuestos a dejar el pasado morir en paz». La carta sin firma estaba escrita con una caligrafía perfecta, demasiado perfecta, como una sonrisa blanca en una cara que oculta colmillos. Amara la leyó en la biblioteca de la mansión, con las cortinas corridas y el corazón alerta. «Has hecho temblar los cimientos, pero hay más que tú no sabes. Y no todos están dispuestos a dejar el pasado morir en paz». No decía quién, no decía qué. Pero algo en esas palabras olía a amenaza antigua, de esas que no se lanzan al aire, se siembran. «¿Crees que es Miriam?», preguntó Celeste, sentada en el sofá, con la mirada perdida en el fuego. «No», dijo Amara. «Ella ya perdió, pero el apellido Calloway tiene más raíces que ramas». Los abogados confirmaron. Varios primos y accionistas de la familia estaban furiosos. Algunos querían invalidar el juicio. Otros, comprar el silencio de Celeste. Y uno en particular, Sebastian Calloway, el primo mayor, banquero, dueño del 40% de los bienes restantes. Él pidió una reunión, solo para hablar, dijo su correo, sin cámaras,
sin abogados, solo la familia. Amara no confiaba, pero fue. La reunión fue en la antigua casa de campo, al norte, fría, llena de cuadros donde ninguna piel negra aparecía. Sebastian era joven, trajeado, con ojos de serpiente disfrazada de orador Ted. «Tú ganaste», dijo con una sonrisa gélida. «Pero no entiendes el juego». Amara cruzó los brazos. «Explícame entonces, porque hasta ahora lo que veo es una familia blanca aterrada de que una mujer negra los haya hecho mirar al espejo». Sebastian soltó una risa seca. «Tú y Celeste creen que heredar una casa es justicia, pero no es la casa lo que importa, es lo que está debajo». Amara frunció el ceño. ¿Debajo? Él sirvió whisky. No ofreció. Los Calloway construyeron su fortuna con plantaciones, antes de la guerra, después con seguros, luego con arte. Pero todo viene de lo mismo, sangre que no se ve y secretos que no se cuentan. ¿Qué secretos? Sebastian se acercó. Tu madre no fue la única que Eloise protegió, y Celeste no fue la única hija de esa casa. Hay otra, pero esa no la van a encontrar en testamentos, solo en los huesos. Amara sintió que el aire se volvió hielo. ¿Qué estás diciendo? Que si sigues escarbando, no vas a encontrar herencia, vas a encontrar fantasmas. Esa noche, de vuelta en la mansión, Amara lo contó todo a Celeste. Él dijo que no fuiste la única hija, que hay más, que Eloise escondió más cosas, que todo esto apenas empieza. Celeste se levantó, fue al estudio, abrió el baúl donde habían encontrado el testamento, sacó una carpeta que no habían visto antes. Dentro, un mapa de la propiedad, pero con una sección subterránea. Cámara 3, bloque norte, prohibido entrar sin autorización familiar. Y debajo, escrito a mano, solo si me desaparezco busquen aquí. Firmado, Eloise. El silencio se hizo denso, como una sombra ancestral que por fin se atrevía a hablar. Amara se giró hacia Celeste. ¿Vas conmigo? Ella asintió. Esa noche, con linternas en mano y el miedo doblado en los bolsillos, las dos bajaron al sótano de la mansión. Crujían las tablas, susurraban las paredes, y al fondo, una puerta de hierro oxidado. La abrieron, y allí, lo vieron, un archivo escondido, cajas selladas, y en una de ellas, un acta de nacimiento, de una tercera hija. De nombre, Mavis, hija de Eloise. Padre, desconocido. Y la fecha, un año antes de Celeste. El aire en esa cámara subterránea no era solo polvo, era historia húmeda, era silencio sellado con miedo. Amara sostenía el acta de nacimiento con los dedos temblando. Mavis Calloway, nacida un año antes que Celeste. Madre. Eloise, padre. Espacio en blanco. Como si el papel también tuviera vergüenza. ¿Cómo es que nadie sabía de ella? Susurró Celeste, con la linterna temblando en su mano. Quizás alguien sí sabía, respondió Amara. Y por eso la borraron. Buscaron en el resto de las cajas, una tras otra, papeles legales, fotos partidas, cartas sin enviar. Y entonces, un sobre negro. Dentro, una carta de Eloise, fechada un mes antes de su muerte. Si esta carta llega a tus manos, es porque fracasé en mi promesa. Mavis fue mi primer intento de sobrevivir en esta casa. La tuve en secreto. Me obligaron a esconderla. Me dijeron que si no la entregaba a un convento, perdería todo. Yo la amamanté en silencio. La dormí entre susurros. La besé sin testigos. Y cuando vinieron por ella, me la arrebataron. Nunca supe dónde la llevaron. Solo me dijeron, no preguntes. Agradece que no te llevaron tan bien. Desde entonces me convertí en otra. Y Celeste fue mi redención. Mi segunda oportunidad de amar con todo. Si alguna de mis hijas lee esto, perdóname. No por ser madre, sino por ser cobarde. Amara sintió que el alma se le partía. Celeste lloraba en silencio. Pero esta vez no era dolor por lo suyo. Era por la otra. Por Mavis, la hermana que nunca conoció. ¿Dónde puede estar?, preguntó Celeste. No lo sé, pero si esta carta existe, hay una posibilidad. Al día siguiente, Amara buscó entre los registros de conventos cercanos a la fecha del nacimiento. Fue trabajo de hormiga, semanas, mentiras blancas, peticiones disfrazadas, hasta que una anciana monja accedió a hablar. Sí, tuvimos una bebé con ese nombre, solo por unos días. Luego, desapareció. ¿Desapareció? La adoptó una familia del norte. Blancos, a escondidas.
Era muy oscura, decían. La vestían con sombreros para que no la vieran mucho. A los 11 años se escapó. ¿Y luego? Nunca volvió. Pero una vez, una joven vino a buscar su origen. Me dejó una dirección falsa, pero firmó con un nombre, Mavis E. Black, y Amara sintió como todo se detenía. E de Eloise Black, como su verdad. De regreso a la mansión, Amara y Celeste buscaron en redes, archivos, hospitales. Nada. Hasta que dieron con una organización, Black Echo, ayuda psicológica para mujeres negras con historial de abandono familiar, fundada por M. E. Black. Había un número. Celeste lo marcó. Una voz contestó, firme, cálida, pero distante. ¿Sí? ¿Mavis? Silencio. ¿Quién pregunta? Soy Celeste, tu hermana. La línea quedó muda por segundos. Luego, una respiración profunda. Sabía que un día alguien llamaría, pero no sabía si estaría lista. ¿Podemos verte? Depende. ¿Vienes con la verdad o con más silencios? Celeste respondió sin dudar. Vengo con la verdad y con mamá. En nuestras manos. Del otro lado, Mavis suspiró. Entonces, vengan. Y al colgar, una última frase. Pero no digas a nadie, porque no todos los fantasmas duermen tranquilos. Y al volver a la sala, la casa estaba vacía. Demasiado vacía. En el centro, una caja, pequeña, sin nombre. Y dentro, una llave antigua, con una nota. Capítulo final. Abre el pasado. La llave era fría, pesada, demasiado antigua para ser olvidada. Llevaba grabado el mismo escudo que Amara había visto una vez, escondido detrás de la biblioteca, en una puerta sin pomo, un umbral sellado, una historia sin cerrar. Esa noche, ella y Celeste bajaron en silencio, guiadas por el pulso de la verdad. La cerradura cedió con un chasquido seco, y la puerta se abrió como quien guarda el aliento desde hace décadas. La sala era estrecha, pero lo que había dentro era inmenso. En el centro, un retrato. Eloise sentada con 2 niñas a cada lado. Mavis a la izquierda, Celeste a la derecha. Peinados de trenzas, vestidos simples, y miradas que hablaban más fuerte que 1000 palabras. Nunca las olvidó, susurró Celeste, con los ojos empañados. Junto al retrato, un cofre, cartas, bocetos y un diario. Pero lo más importante estaba grabado en la pared de piedra. En este lugar, la historia comienza de nuevo. Horas después, Mavis llegó a la mansión. Más baja, más callada, pero con los ojos encendidos. Traía una caja entre los brazos. Dentro, un diario. El que Eloise le dejó antes de desaparecer. Fragmentado, pero vivo. Durante mucho tiempo pensé que era un error, dijo Mavis. Ahora sé que fui raíz. Celeste fue el brote. Y tú, Amara, fuiste la luz. Juntas, somos el árbol entero. Esa misma noche, en el salón principal, Amara colgó el nuevo retrato. Y allí, frente a la chimenea, se pusieron de pie. 3 mujeres negras, 3 heridas, 3 sobrevivientes. La mansión Calloway ya no les pertenecía. Ahora tenía otro nombre. Casa Eloise. En lo más alto, en un marco dorado, brillaba el rostro de la mujer que lo empezó todo. Y por primera vez, la casa entera se inclinó en respeto, porque no importa cuántas generaciones intenten borrar, la memoria de una mujer negra siempre encuentra la forma de regresar y quedarse. Si esta historia tocó tu alma como tocó la mía, deja tu palabra aquí abajo. Tía Grasa siempre está presente, con relatos para almas que pasaron por el fuego y salieron brillando. Fin.